Paren todo ahora. Lo que voy a revelar en los próximos minutos te dejará boquiabierto. La guerra entre Israel e Irán, que casi desencadenó la Tercera Guerra Mundial en 2025, no es lo que te imaginas. Aunque las noticias solo muestran soldados, misiles y declaraciones diplomáticas, existe una dimensión oculta que pocos ven. Una batalla que trasciende las fronteras terrenales y se extiende a las dimensiones espirituales más profundas de la existencia humana. Todo comenzó hace 4000 años con dos hermanos nacidos del mismo linaje, pero destinados a caminos completamente opuestos. Y la Biblia ya sabía que esto sucedería. Cada profecía, cada versículo, cada palabra fue cuidadosamente registrada para prepararnos para exactamente lo que estamos viendo hoy. Si no lo ves hasta el final, te perderás la revelación más impactante sobre el fin de los tiempos. Te mostraré conexiones que te harán replantearte todo lo que sabías sobre geopolítica, historia y profecía bíblica. Los grandes líderes mundiales conocen estas verdades, pero prefieren mantenerlas en secreto. ¿Por qué? Porque revelar estas conexiones espirituales significaría admitir que un plan mucho mayor controla el destino de las naciones. Estás a punto de descubrir secretos que los líderes mundiales han intentado ocultar, conexiones milenarias que explican no solo el conflicto actual, sino toda la trayectoria de la humanidad hacia su clímax profético final. Comenta, aquí sí crees en las profecías bíblicas, porque esto cambiará todo lo que creías saber sobre el Medio Oriente. Bienvenidos al canal Desentrañando las Escrituras. Soy su anfitrión, y hoy vamos a profundizar en una de las revelaciones más impactantes que les he traído. ¿Se ha parado a pensar alguna vez por qué el conflicto entre Israel e Irán es tan profundo y aparentemente interminable? ¿Por qué dos naciones, separadas por cientos de kilómetros, mantienen una rivalidad tan intensa que amenaza la estabilidad global? ¿Qué se esconde tras esta rivalidad histórica que ha sacudido Oriente Medio durante décadas y ahora promete conmocionar al mundo entero? ¿Por qué diplomáticos experimentados, estrategas militares y analistas políticos siguen sin encontrar una solución duradera? La respuesta puede sorprenderte, porque solo ven la superficie, solo ven la punta del iceberg, mientras que la verdadera causa permanece oculta en lo profundo de la historia bíblica. En este video, exploraremos las raíces espirituales y bíblicas de este conflicto, que va mucho más allá del territorio, el petróleo o la influencia regional. Más que una simple disputa política, examinamos una historia antigua que comenzó con dos hermanos, Ismael e Isaac, ambos hijos de Abraham, el padre de la fe. Unidos por la sangre, pero divididos por una promesa divina, se convirtieron en el origen de dos linajes, dos naciones y dos cosmovisiones religiosas completamente diferentes. Lo que comenzó como un drama familiar se convirtió en un choque de civilizaciones que resuena a través de los milenios. Cada misil lanzado, cada declaración hostil, cada alianza militar formada hoy en el Medio Oriente, no es más que la manifestación física de una guerra espiritual que comenzó en los desiertos de Mesopotamia hace 4000 años. Descubramos juntos cómo las promesas que Dios le hizo a Abraham aún influyen en las decisiones de presidentes, primeros ministros y ayatolás. Cómo los versículos escritos en pergaminos antiguos siguen determinando el destino de naciones enteras. Si amas la palabra de Dios y quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal, activa la campanita y deja un comentario para mostrar tu apoyo. Tu participación es esencial para que podamos llevar estas revelaciones a más personas. Raíces bíblicas. Los orígenes del conflicto entre Israel e Irán van mucho más allá de las guerras modernas. Las disputas por los recursos naturales o las rivalidades geopolíticas que dominan las noticias. Sus raíces se encuentran en las páginas más antiguas de la Biblia, cuando Dios mismo llama a Abraham a dejar su patria y convertirse en el padre de una gran nación. Abraham, originalmente llamado Abram, vivió en la próspera ciudad de Ur de los Caldeos, en la antigua Mesopotamia. Era un hombre próspero, con rebaños, sirvientes y una vida estable. Pero Dios tenía un plan mayor para él. En Génesis 12:1-3, leemos acerca del llamado que cambiaría la historia de la humanidad. El Señor le había dicho a Abram: «Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación,
te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa estableció no solo el destino de Abraham, sino también el curso de la historia mundial. De él nacerían dos hijos que se convertirían en las figuras centrales de nuestra narrativa: Ismael, mediante su unión con Agar, la sierva egipcia, e Isaac, el hijo de la promesa de Dios con Sara, su esposa. Pero ¿por qué Sara entregó su sierva a Abraham? La respuesta revela la naturaleza humana y nuestra tendencia a intentar acelerar los planes de Dios con nuestras propias estrategias. Sara era estéril y de edad avanzada. Según las costumbres de la época, era aceptable que una esposa ofreciera a su sierva para que tuviera hijos en su nombre. Sara, impaciente por la demora en el cumplimiento de la promesa, sugirió que Abraham se acostara con Agar. Esta decisión, aunque culturalmente aceptada, no se alineaba con el plan original de Dios. El resultado fue la concepción de Ismael, quien nació cuando Abraham tenía 86 años. Ismael creció como hijo único de Abraham durante 14 años, desarrollando una relación especial con su padre y, naturalmente, esperando ser el heredero de las promesas de Dios. Sin embargo, cuando Abraham cumplió 100 años, Sara concibió milagrosamente y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Esta diferencia de origen entre los dos hermanos, uno nacido de la impaciencia humana, el otro de la fidelidad divina, ya ha establecido dos caminos distintos, con profundos significados espirituales que resuenan hasta nuestros días. Pronto, surgieron tensiones entre los hermanos. Cuando Isaac fue destetado, Sara vio a Ismael burlándose de su hijo durante la celebración. Esto la llevó a exigirle a Abraham que expulsara a Agar e Ismael diciendo: «Echa fuera a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no heredará con mi hijo Isaac». Génesis 21:10. Esta escena está cargada de simbolismo profético. Ismael, el hijo de la carne, se burla de Isaac, el hijo de la promesa. El apóstol Pablo interpretaría más tarde este episodio como una alegoría de la tensión entre la ley y la gracia, entre las obras humanas y la fe en Cristo. Abraham estaba profundamente angustiado por la situación. Después de todo, Ismael también era su hijo y lo amaba. Pero Dios intervino, instruyéndole a Abraham que escuchara a Sara y prometiéndole cuidar de Ismael. «No te desagrade por él, muchacho, ni por tu sierva. En todo lo que Sara te diga, escucha su voz, porque por Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de esta sierva haré una nación, por ser tu descendencia». Génesis 21:12-13. Esta promesa divina es crucial para comprender el conflicto actual. Dios no rechazó a Ismael por completo. Al contrario, prometió que de él surgirían 12 príncipes y una gran nación, como se registra en Génesis 17:20. En cuanto a Ismael, te he escuchado. Mira, lo he bendecido, y lo haré fructífero, y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Sin embargo, el pacto espiritual, la promesa mesiánica, se estableció específicamente con Isaac. En Génesis 17:21 leemos: «Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene». Esto marcó el comienzo de una división que perduraría a través de los siglos. Entre la promesa y la bendición, entre la carne y el espíritu, entre el pacto temporal y el pacto eterno. Una división que vemos manifestada hoy en el conflicto entre Israel y las naciones árabes, incluyendo Irán. Los descendientes de Ismael crecieron y se expandieron por las regiones desérticas de la península arábiga, convirtiéndose en pueblos nómadas, comerciantes y guerreros. Conservaron la memoria de sus orígenes abrahámicos, pero desarrollaron su propia identidad cultural y espiritual, mezclándose con otras tribus y absorbiendo influencias de diferentes culturas. Mientras tanto, los descendientes de Isaac permanecieron más cerca de la tierra prometida. Isaac engendró a Jacob, quien se convirtió en Israel tras luchar con el ángel, y Jacob se convirtió en el padre de las 12 tribus que formarían la nación de Israel. Este linaje preservó el pacto con Dios de forma más directa, recibiendo la ley a través de Moisés, las enseñanzas de los profetas y, finalmente, al Mesías.
mientras que el pueblo de Israel se acercó al Dios de Abraham mediante el pacto mosaico. Los sacrificios, las festividades y el culto en el templo. Los descendientes de Ismael siguieron un camino diferente. Mantuvieron una forma de monoteísmo, pero carecieron de la revelación específica de la ley o de los profetas hebreos. Se mezclaron con culturas paganas y formaron una identidad espiritual distintiva, que siglos después cristalizaría en el Islam. Lo que comenzó como una separación familiar, se convirtió en una profunda división religiosa que moldeó no solo la fe, sino también la geopolítica de Oriente Medio. Dos cosmovisiones, dos interpretaciones de la voluntad de Dios, dos caminos espirituales que, a pesar de compartir el mismo origen abrahámico, desarrollaron tradiciones, prácticas y expectativas completamente diferentes. Esta diferencia fundamental explica por qué el conflicto en Oriente Medio es tan complejo y resistente a soluciones puramente políticas. No se trata solo de una disputa por tierras o recursos, es una competencia por la legitimidad espiritual, por el derecho a ser reconocido como el verdadero heredero de las promesas hechas a Abraham. Expansión islámica. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se extendieron por el mundo árabe, estableciendo tribus, reinos y centros comerciales que se extendían desde la península arábiga hasta las fronteras de Persia. Es importante comprender que la antigua Persia, mencionada en varias profecías bíblicas como aliada de Gog en Ezequiel 38 y 39, tiene una conexión históricamente significativa con el linaje de Ismael, no por parentesco directo, sino por afinidad espiritual y cultural. Aunque los persas no eran originalmente árabes, eran indoeuropeos con una rica tradición zoroástrica. Fue el Islam el que posteriormente se convirtió en la religión dominante en toda la región, unificando a muchos de estos pueblos, bajo un ideal espiritual y cultural común. Esta unificación creó una identidad islámica que trascendió las diferencias étnicas y lingüísticas. La elección de Isaac por parte de Dios no representó un rechazo eterno de Ismael. Al contrario, Dios mismo prometió abundantes bendiciones para él y sus descendientes. Sin embargo, se trazó una línea profética clara que apuntaba directamente a la venida del Mesías a través del linaje de Isaac, específicamente a través de la nación de Israel. Durante siglos, esta distinción permaneció relativamente latente. Los descendientes de Ismael prosperaron, construyeron civilizaciones impresionantes y desarrollaron una rica cultura. Fueron hábiles comerciantes, poetas elocuentes, brillantes matemáticos y valientes guerreros. Pero carecían de una unidad religiosa central que los distinguiera claramente de los descendientes de Isaac. Mientras tanto, los hijos de Ismael siguieron un camino diferente, uno que siglos después conduciría a la fundación del Islam. Esta religión no surgió de la nada, sino como expresión natural de la búsqueda espiritual de los pueblos árabes de una identidad religiosa que honrara su herencia abrahámica. Un punto de inflexión decisivo se produjo alrededor del siglo vía de BC, cuando todo cambió drásticamente. Mahoma, un árabe nacido en la ciudad de la Meca, comenzó a afirmar recibir revelaciones directas del mismo Dios que Abraham. Según la tradición islámica, estas revelaciones fueron transmitidas por el ángel Gabriel durante un periodo de aproximadamente 23 años, formando lo que hoy conocemos como el Corán. Según la genealogía islámica, Mahoma era descendiente directo de Ismael por su linaje, lo que consolidó aún más la convicción árabe de que ellos también eran herederos legítimos de las promesas hechas a Abraham. Esta conexión genealógica no era meramente simbólica, sino que sentaba las bases teológicas de la nueva fe que estaba surgiendo. Este punto es absolutamente esencial para comprender la fuerza espiritual que impulsa a gran parte del mundo islámico hasta nuestros días. Muchos musulmanes se consideran no simplemente seguidores de una nueva religión, sino verdaderos continuadores del pacto abrahámico. Creen que el cristianismo y el judaísmo se han desviado de la fe original de Abraham y que el Islam vino a restaurar la verdadera adoración al único Dios. Con el surgimiento del Islam, la ciudad de la Meca se convirtió en el centro religioso de la nueva fe. Inicialmente, los primeros musulmanes oraban hacia Jerusalén, reconociendo su importancia en la historia bíblica. Pero después de unos años, la dirección de la oración, Qibla, se trasladó a la Meca, concretamente a la Kaaba, que según la tradición islámica,
fue construida conjuntamente por Abraham e Ismael. Este cambio no fue meramente geográfico, sino profundamente simbólico. Representó la afirmación de una nueva identidad espiritual y el inicio de una rivalidad religiosa que perduraría durante siglos. Jerusalén, la ciudad santa del judaísmo y el cristianismo, fue reemplazada por la Meca como centro espiritual de cientos de millones de personas. Desde la Meca, ahora el nuevo centro espiritual del mundo islámico, la fe se extendió con asombrosa rapidez por Oriente Medio, el norte de África y vastas regiones de Asia. Menos de un siglo después de la muerte de Mahoma, el Islam se había convertido en la religión dominante desde España hasta la India. Pero esta expansión no fue meramente territorial. Trajo consigo una poderosa teología que elevó a Ismael como el legítimo heredero de la fe de Abraham. En el Corán, Ismael es presentado como un profeta justo y obediente que, junto con Abraham, purificó la Kaaba y estableció los rituales del Hajj. Esta narrativa contrasta directamente con la tradición judeocristiana, que ve a Isaac como el hijo de la promesa a través del cual vendría el Mesías. La teología islámica ha desarrollado una interpretación completamente diferente de los acontecimientos bíblicos. Según esta perspectiva, fue Ismael, y no Isaac, quien estuvo a punto de ser sacrificado por Abraham en el monte Moria. Esta diferencia puede parecer insignificante, pero tiene enormes implicaciones para comprender quién es el verdadero heredero del pacto abrahámico. Mientras el mundo islámico crecía gracias al legado de Ismael, Israel conservó su identidad religiosa basada en la Torá, los escritos de los profetas y las promesas mesiánicas. La tensión entre estos dos mundos nunca fue, ni sigue siendo, meramente política. Es, sobre todo, teológica y espiritual. La pregunta fundamental que permanece sin respuesta es: ¿quién es el verdadero heredero de la fe de Abraham? Esta disputa silenciosa, alimentada por siglos de interpretaciones divergentes, profundos estudios teológicos y experiencias espirituales distintivas, ha creado una profunda brecha que aún condiciona decisiones políticas, alianzas estratégicas y conflictos armados en el corazón de Oriente Medio. Es importante destacar que esta división nunca ha sido meramente externa. Internamente, tanto el judaísmo como el islam han desarrollado numerosas escuelas de pensamiento, con diversas ramas, denominaciones e incluso importantes disputas internas. Dentro del islam, por ejemplo, la división entre suníes y chiitas ha generado sus propias complejidades teológicas y políticas. Pero en el fondo de todo, persiste una pregunta fundamental. ¿Cuál de los hijos de Abraham porta verdaderamente el pacto espiritual original? Este punto se refleja en las palabras proféticas del apóstol Pablo en Romanos 9:8. No son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados como descendencia. Pablo sugiere que la verdadera descendencia de Abraham no se determina por la genealogía física, sino por la fe y la promesa divina. Con esto en mente, al presenciar la tensión constante entre Israel y la República Islámica de Irán, debemos comprender que no se trata simplemente de una disputa territorial, de recursos petroleros o de influencia geopolítica. Estamos presenciando un choque entre dos identidades espirituales profundamente arraigadas, dos pueblos que creen firmemente ser los verdaderos guardianes del legado de Abraham. Esta herencia espiritual, marcada por la fe, la sangre, la tradición y la profecía, sigue resonando en las decisiones de los líderes mundiales, las oraciones de los fieles, las interpretaciones de los eruditos, e incluso en el destino de naciones enteras. Cada discurso político, cada acción militar, cada intento diplomático está, en última instancia, influenciado por esta antigua rivalidad que comenzó con dos hermanos en el desierto. El renacimiento de Israel. Un hito absolutamente decisivo en esta historia moderna fue el año 1948, uno de los acontecimientos más impactantes y proféticamente significativos del siglo XX. El renacimiento del Estado de Israel. Este acontecimiento no fue una mera decisión política ni un logro diplomático, sino el cumplimiento literal de profecías bíblicas escritas miles de años atrás. Tras siglos de dispersión forzada, persecución implacable en prácticamente todos los países donde se asentaron, y el trauma indescriptible del Holocausto,
en el que 6 millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente por el régimen nazi, el pueblo judío finalmente pudo regresar a su patria ancestral. Este regreso no fue solo un regreso geográfico, sino un renacimiento espiritual y nacional. La dispersión de los judíos, conocida como la diáspora, comenzó con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 de Numesto. Durante casi 1900 años, los judíos vivieron como minorías en tierras extranjeras, manteniendo su identidad religiosa y cultural, pero sin una patria propia. Durante este periodo, se enfrentaron a constantes persecuciones, pogromos, expulsiones e intentos de exterminio. Pero en medio de todo este sufrimiento, los judíos nunca olvidaron Jerusalén. En cada fiesta de la Pascua declaraban: "El año que viene en Jerusalén". Sus oraciones diarias incluían súplicas por el regreso a Sión. Esta antigua esperanza se basaba no solo en la nostalgia, sino en promesas bíblicas específicas. El profeta Ezequiel había predicho con asombrosos detalles: "Así dice Jehová el Señor: cuando yo reúna a la casa de Israel de entre los pueblos entre los cuales están dispersos, me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob". Ezequiel 28:25. Jeremías también profetizó: "Por tanto, he aquí que vienen días, declara el Señor, en que ya no dirán: vive el Señor, que hizo subir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino: vive el Señor, que hizo subir a los israelitas de la tierra del norte y de todos los países a donde los había arrojado. Porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus antepasados". Jeremías 16, 14, 15. Para el pueblo judío, el establecimiento de Israel en 1948 representó el cumplimiento parcial de estas promesas milenarias hechas por Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Tras siglos de oración, esperanza y sufrimiento, finalmente volvieron a tener una nación propia. Fue como si un muerto hubiera resucitado, y de hecho, este es precisamente el lenguaje que utiliza Ezequiel en la famosa visión del Valle de los Huesos Secos. Sin embargo, para muchas naciones árabes e islámicas, el renacimiento de Israel se percibía como una profunda injusticia histórica, una usurpación de tierras que consideraban legítimamente suyas. Más aún, se percibía como una provocación espiritual, una afrenta a su convicción de ser los verdaderos herederos de la tierra prometida a Abraham. La región de Palestina estuvo bajo control otomano durante siglos, y tras la Primera Guerra Mundial, quedó bajo mandato británico. Durante 1900, este periodo, tanto árabes como judíos reclamaron derechos sobre la misma tierra. La Declaración Balfour de 1917 prometía el apoyo británico para el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Pero esto se hizo sin consultar adecuadamente a las poblaciones árabes locales. Cuando la ONU aprobó el plan de partición en 1947, dividiendo Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe, los líderes árabes rechazaron categóricamente la propuesta. Para ellos, cualquier presencia judía soberana en la región era inaceptable. Inmediatamente después de que David Ben-Gurión proclamara la independencia de Israel el 14 de mayo de 1948, estalló la primera guerra árabe-israelí. Múltiples ejércitos árabes, incluyendo los de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, unieron fuerzas para impedir el establecimiento del nuevo Estado judío. Fue una impresionante coalición de naciones consolidadas, bien armadas y numéricamente superiores. Fue una guerra completamente desigual en términos humanos. Israel apenas comenzaba a formarse como nación, con una población de tan solo 650,000 habitantes, enfrentándose a países con millones de habitantes y ejércitos regulares bien entrenados. La nueva nación prácticamente carecía de recursos militares, su economía estaba devastada, y muchos de los combatientes judíos eran sobrevivientes del Holocausto que aún se recuperaban del trauma de la guerra. Contra todo pronóstico y cálculo militar, Israel no solo sobrevivió, sino que también conquistó territorios más allá de las fronteras propuestas originalmente por la ONU. Muchos observadores, tanto judíos como no judíos, interpretaron el resultado no solo como una impresionante victoria militar, sino como una clara prueba de la intervención divina. Winston Churchill, quien no era religioso, declaró el renacimiento de Israel como un milagro del siglo XX.
incluso generales, árabes reconocieron posteriormente que se enfrentaban a algo que superaba sus capacidades militares habituales. ¿Cómo puede una nación naciente con recursos limitados resistirse a una coalición de países consolidados? Pero el conflicto estaba lejos de terminar. A partir de entonces, Oriente Medio se convirtió en un campo de batalla recurrente de guerras regionales, tensiones políticas crónicas y crisis humanitarias que involucraban a Israel y sus vecinos árabes. Cada victoria israelí era vista por los árabes como una nueva humillación, mientras que cada ataque árabe reforzaba la convicción israelí de estar rodeados de enemigos decididos a destruirlos. Más importante aún, el renacimiento de Israel se convirtió en un campo de batalla espiritual. Jerusalén, la ciudad elegida por Dios para manifestar su gloria, fue codiciada y reclamada por diversos pueblos y religiones, cada uno creyendo tener derechos divinos exclusivos sobre su posesión. Con el tiempo, el movimiento sionista, que había trabajado incansablemente para traer al pueblo judío de regreso a la tierra prometida, comenzó a ser visto por muchas naciones árabes y grupos islámicos como una afrenta directa al legado de Ismael y a las reivindicaciones musulmanas sobre la Tierra Santa. Este sentimiento de injusticia y humillación se intensificó aún más en 1967, durante la infame Guerra de los 6 días. En tan solo 6 días, entre el 5 y el 10 de junio, Israel se enfrentó simultáneamente a los ejércitos